Buenos días, mi nombre es Brenda Loaiza y en este video hablaremos sobre la introducción al desarrollo de algoritmos de búsqueda y ordenamiento. En el ámbito de la informática y la programación, los algoritmos de búsqueda y ordenamiento son componentes esenciales para el desarrollo de software. Además de saber implementarlos, debemos poder conocer su eficacia según la cantidad de datos. Para esto debemos conocer la complejidad algorítmica. Comenzaré explicando los métodos de búsqueda. Los métodos de búsqueda nos ayudan a encontrar un elemento deseado dentro de una estructura de datos que nos ayude a guardar datos. Podemos aplicar los siguientes algoritmos en vectores, pilas, colas y listas. Búsqueda lineal. La búsqueda lineal compara el valor que vamos a buscar con cada uno de los elementos de un arreglo hasta encontrar el elemento buscado. Búsqueda binaria. La búsqueda binaria comienza dividiendo la lista a la mitad y comparando el elemento medio con el valor buscado. Si el valor es igual al medio, se ha encontrado el elemento. Si es menor, se continúa buscando en la mitad inferior y si es mayor, en la mitad superior. Hay que considerar que este método de búsqueda solo se puede usar cuando el vector está ordenado. Si no está ordenado, sea de forma ascendente o descendente, el algoritmo no funcionará. Los métodos de ordenamiento nos ayudan a ordenar estructuras de datos que, como explicamos antes, son vectores, pilas, colas y listas. Ordenamiento de burbuja. Es un algoritmo sencillo que ordena un arreglo comparando repetidamente pares adyacentes de elementos y los intercambia si están en orden incorrecto. Este proceso se repite hasta que el arreglo esté ordenado. Ordenamiento por selección. Ordena una lista dividiéndola en dos partes, una sublista ordenada y una sublista desordenada. Iterativamente selecciona el elemento más pequeño de la sublista desordenada y lo intercambia con el primer elemento de la sublista desordenada, exponiendo así la sublista ordenada. Ordenamiento por inserción. Ordena una lista construyendo gradualmente una sublista ordenada. Toma elementos uno a uno y los inserta en la posición correcta dentro de la sublista ordenada. Es eficiente para listas pequeñas o casi ordenadas. Ordenamiento rápido. Es un algoritmo de ordenamiento eficiente y ampliamente utilizado. Se selecciona un elemento pivote y particiona la lista en dos sublistas, una con elementos menores que el pivote y otra con elementos mayores. Luego aplica recursivamente el mismo proceso a las sublistas. Ordenamiento por fusión. Es un algoritmo de ordenamiento por divide y vencerás que divide la lista en sublistas de un solo elemento y luego las fusiona de manera ordenada para producir listas más grandes y ordenadas. Después de saber qué son estos algoritmos, vamos a conocer qué es la complejidad algorítmica. Con mucha frecuencia se plantea la necesidad de tener que decidir qué algoritmo se debe utilizar para resolver un determinado problema de entre un conjunto de algoritmos posibles. Una estrategia para decidir qué algoritmo escoger consistiría en implementar todos estos algoritmos, ejecutarlos y escoger el más eficiente. Para poder analizar la complejidad algorítmica, debemos conocer un conjunto de funciones que aparecen con frecuencia durante el análisis de algoritmos y que en este contexto reciben nombres específicos. La tabla muestra estas funciones empezando por las que muestran un crecimiento menor, más eficiente, y acabando con la que tiene el crecimiento más rápido, menos eficiente. Así pues, un algoritmo presenta una función de tiempo de ejecución constante Ten igual acá. Este algoritmo se considera muy eficiente ya que, aunque el tamaño de entrada n se haga más grande, el tiempo de ejecución se mantiene constante. Un algoritmo que presenta una velocidad de crecimiento logarítmica Tn igual a log n también se considera bastante eficiente. Podemos diferenciar por concepto la complejidad algorítmica en complejidad espacial y temporal. ¿Qué es la complejidad espacial? La complejidad espacial es la cantidad de espacio en memoria que un algoritmo emplea al ejecutarse. En otras palabras, como el algoritmo ocupa espacio en memoria con la cantidad de elementos de entrada que debe procesar. ¿Qué es la complejidad temporal? La complejidad temporal es el número de operaciones que realiza un algoritmo para completar su tarea, considerando que cada operación dura el mismo tiempo. El algoritmo que realiza la tarea en menor número de operaciones se considera el más eficiente en términos de complejidad temporal. Para poder determinar la complejidad algorítmica usamos la notación Big O, que se usa principalmente para el cálculo de complejidad temporal, pero la complejidad temporal y espacial van de la mano, por lo que con la notación Big O podemos determinar la complejidad algorítmica general. ¿Pero qué es la notación Big O?
La notación Big O es el lenguaje que usamos para describir la complejidad de un algoritmo. Es una representación relativa de la complejidad de un algoritmo. Con Big O expresamos el tiempo de ejecución en términos de qué tan rápido crece en relación con la entrada a medida que la entrada se hace más grande. En esta notación tenemos que considerar el mejor, peor y caso promedio. Complejidad del mejor, peor y promedio caso. Para comprender las notaciones de la mejor, la peor y la complejidad del caso promedio, piense en ejecutar un algoritmo sobre todas las instancias posibles de datos que puedan alimentarse. Mejor caso, mínimo número de pasos necesarios para finalizar la tarea. Caso promedio. Esto es ambiguo porque ¿qué consideramos como promedio? Y peor caso, la cantidad máxima de pasos que un algoritmo tomará en cualquier caso. Simplemente no puede ser peor que eso para cualquier entrada. En esta gráfica podemos ver todas las funciones que se pueden presentar en la notación Big O, siendo el mejor la complejidad lineal y la peor la factorial. Para poder definir la complejidad algorítmica debemos analizar el código directamente, pero a continuación presento algunas características generales para poder reconocer las complejidades en un código. Complejidad constante. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que no depende del tamaño de la entrada. Los bucles u operaciones que se ejecutan un número fijo de veces o una operación que se realiza una cantidad fija de veces pueden indicar complejidad constante. Ejemplos comunes son la búsqueda de un elemento en un array ordenado usando búsqueda binaria, operaciones aritméticas simples y acceso a elementos en una matriz. Complejidad logarítmica. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que aumenta de manera logarítmica a medida que aumenta el tamaño de la entrada. Algoritmos que dividen repetidamente el problema a la mitad o reducen el espacio de búsqueda a la mitad suelen tener complejidad logarítmica. Ejemplos comunes incluyen la búsqueda binaria y en ciertos algoritmos de división y conquista como la multiplicación de matrices de Strassen. Complejidad lineal. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que aumenta de manera proporcional al tamaño de la entrada. Algoritmos que recorren una vez la entrada o realizan una cantidad fija de operaciones por elemento suelen tener complejidad lineal. Ejemplos comunes son la suma de todos los elementos de un array, la búsqueda secuencial en un array desordenado y la copia de un array. Complejidad casi lineal. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que aumenta casi linealmente, pero ligeramente más rápido que lineal debido a operaciones adicionales logarítmicas. Algoritmos de ordenamiento eficientes como Quicksort, Mergesort y Heapsort tienen una complejidad casi lineal. Estructuras de datos como árboles binarios de búsqueda balanceados también pueden tener esta complejidad. Complejidad cuadrática. Se realiza por tener un tiempo de ejecución que aumenta cuadráticamente a medida que aumenta el tamaño de la entrada. Algoritmos con bucles anidados que recorren toda la entrada pueden indicar complejidad cuadrática. Ejemplos comunes son el algoritmo de ordenamiento de burbuja y en ciertos algoritmos de búsqueda por fuerza bruta. Complejidad polinómica. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que aumenta como una función polinómica del tamaño de la entrada. Algoritmos con bucles anidados y operaciones adicionales dentro de estos bucles pueden indicar complejidad polinómica. Ejemplos comunes incluyen algoritmos de multiplicación de matrices, algunos problemas de programación dinámica y algunos algoritmos de grafos. Complejidad exponencial. Se caracteriza por tener un tiempo de ejecución que aumenta de manera exponencial a medida que aumenta el tamaño de la entrada. Algoritmos que generan todas las posibles combinaciones de una entrada o que exploran todo el espacio de búsqueda suelen tener complejidad exponencial. Ejemplos comunes son el algoritmo de generación de subconjuntos y el algoritmo de fuerza bruta para resolver problemas de NP completos.